da cuenta, vivir una vida espiritual conlleva sacrificios. Conlleva que tú tengas fuerza de voluntad, que tú tengas carácter. Porque si estos principios no están en ti, tienes que anhelarlo, tienes que forjar. Una guerra mental que te asedia, que siempre te golpea, no te deja fluir, no te deja ser libre. Es en el espíritu, tú te das cuenta que todo lo que tú haces es por ti. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Hay una ley que se llama la ley del pecado que existe en tu miembro. Gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde en este maravilloso día que el Señor nos ha regalado, nos ha permitido, para poder hablar de su grandeza, de su pleitesía y así poder darle el reconocimiento que el Señor se merece. Queremos hoy tratar un maravilloso tema, la cual Dios puso en mi corazón y yo sé que será de gran bendición para cada uno de ustedes. No sin antes pedirte que te suscribas a nuestro canal y puedas compartir este contenido, que de igual manera como pudo bendecirte a ti, puede bendecir a los demás. Quisiera hoy tomar como base bíblica el libro de Romanos capítulo 8, a la altura del verso 9, donde dice así su maravillosa palabra. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. Aleluya. Dios puso esta palabra en mi espíritu, lo puso en todo mi ser, porque yo sé que hay muchas personas que han hablado sobre las condiciones espirituales, han hablado sobre cómo es vivir en el espíritu y todo eso. Y existen muchas dudas sobre cómo es el vivir en el espíritu. Y hoy queremos tratar este maravilloso tema porque es esencial que todo cristiano deba de comprender que para poder vivir para Dios, primero tenemos que hacerlo en el espíritu. Yo he escuchado mucha gente decir que el vivir para Dios, tratando de vivir en la carne, es imposible, porque la carne o los instintos carnales no pueden agradar a Dios. Y eso conlleva a que haya una discrepancia entre lo que es el espíritu y la carne, porque los anhelos de nuestra carne son unas cosas, pero los anhelos del espíritu también son otras. Y para poder abundar sobre esto tendríamos que entrar rápidamente en materia, porque para poder desglosar una cosa de la otra, primero tenemos que saber qué es vivir en la carne. La Biblia estipula en el libro de Gálatas de que vivir en la carne no es nada menos que satisfacer aquellos deseos que tu carne te provocan, que tu carne te incitan, tales como dice la Biblia, el adulterio, la fornicación, los pleitos, las disensiones, las contiendas y todo este tipo de obras que son manifiestas a través de la carne. Pero también hay otras que son manifiestas, pero a través del Espíritu, la cual la Biblia lo revela como frutos. Amén. Entonces, cuando la Biblia habla como fruto, da a entender de que la simiente de Cristo está en nosotros. Y cuando la simiente de Cristo está en nosotros, empiezan a surgir esos frutos, tales como es el amor, la mansedumbre, la paz y todo este tipo de buenas obras que Dios hace que en nuestros corazones pueda germinar, pueda crecer ese fruto. Entonces, ¿por qué no pasamos tenemos nosotros que hablar sobre lo que es una vida espiritual? Porque debemos de discernir cuáles son nuestras obras y en qué nosotros nos estamos basando para nosotros poder vivir y agradar a Dios. No se trata de vivir una vida plenamente carnal, podríamos decir, sino una vida llena y plena en su espíritu, porque su espíritu nos enseña. Aleluya. El libro de Juan revela de que su espíritu, ¿verdad?, nos va a corregir, nos va a redarguir y nos va a convencer de todo tipo de nuestros pecados que nosotros tenemos. Si dentro de lo que cabe el Espíritu de Dios no habita en nosotros, nosotros entonces no podemos ser corregidos de nuestros pecados. Por eso es que yo he visto personas que dicen, para mí esto no es malo, para mí aquella cosa no es mala, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una cosa es lo que nuestra perspectiva diga y otra cosa es lo que el Espíritu de Dios revele a nuestra vida.
cuando nuestra vida espiritual se muere, comienzan a morirse aquellas cosas que provienen de Dios. Y cuando las cosas que provienen de Dios se mueren, comienza a actuar nuestra propia concupiscencia, comienza a actuar nuestro propio ego, comienza a surgir ideas y pensamientos que en nosotros no habían, porque nuestra vida ha sido desconectada de la esencia que es el Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo esté en nosotros, nosotros vamos a concebir nuevas revelaciones, vamos a recibir nuevas ciencias, vamos a concebir nueva capacitación, nuevas profundidades de su Espíritu. Porque la Biblia revela de que lo que de Dios se conoce fue porque Él lo manifestó. No puede a nosotros llegar una revelación que Dios primero no haya manifestado. Porque de lo que de Él se conoce fue porque Él quiso que se conociera. Entonces, Dios va revelando y va preparando y va capacitándote conforme a como Él entiende y conforme a su propósito. Las cosas quizás no surjan de la noche a la mañana, y todo en la vida necesita un proceso para poder evolucionar, para poder crecer, para poder expandirse. Amén. Por eso es tan importante hablar del Espíritu Santo. Porque según el libro de Romanos capítulo 8, ¿verdad?, donde acabamos de leer, dice que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Puede darse una paradoja entre la cual puedan haber personas que se llamen ser cristianos, pero que no lo sean. Porque una cosa es lo que tú confiesas y otra cosa es lo que tú eres en esencia. Hay cosas que tú no eres, pero que tú te la atribuyes. Yo he visto personas decir, no soy orgulloso, pero cuando tú lo sopesas y lo disciernes, entonces tú te das cuenta que ellos verdaderamente son orgullosos. Porque una cosa es lo que tú digas y otra cosa es lo que tú eres. Entonces, hay personas que se catalogan de una manera, pero que cuando son pesadas en balanza de justicia, entonces se dan cuenta de que lo que ellos dicen ser no lo son. Entonces, cuando Dios te pesa, Dios sabe cuál es tu peso, cuál es tu equidad. Dios sabe de qué valor tú tienes ante su presencia. Dios lo sabe, porque a Dios no hay que hacerle, a Dios no hay que, dice la Biblia que el hombre no puede engañar a Dios. Porque cuando tú intentas o te intentas persuadir a ti mismo, tú te das cuenta de que todo lo que tú dices ser, cuando es revelado en la presencia de Dios, nada de lo que tú dices ser es lo que Dios revela sobre ti. Tú debes de mantener y comprender de que tú necesitas una buena aprobación en el mundo espiritual. No solamente, no, y con esto no me refiero a que los demonios se sujeten, con esto no me refiero a que las personas sean sanas, con esto no me refiero a un don, a una manifestación, no me refiero a eso. Me refiero a que el ser humano necesita tener una conexión, aleluya, porque hay muchos que han pretendido ser algo y no lo son. Entonces eso nos da a entender a nosotros que, como dice la Escritura, que nosotros debemos de pesar los espíritus, pesarlos, saber quiénes son. Porque una cosa es lo que tú dices ser y otra cosa es lo que Dios diga de ti. Por eso es que hay personas, aleluya, que a la luz de la palabra, cuando son reveladas la palabra en ellos, se da cuenta de que ellos no son lo que ellos querían, lo que ellos decían ser. Amén. Por eso es que hay personas que dicen ser manso, pero cuando la adversidad llega, sale a relucir la bestia que hay dentro de ellos. Por eso es que usted se da cuenta cuando los procesos llegan. Yo he visto personas decir que los procesos son maldición, pero dentro de lo que cabe, conforme a lo que Dios ha tratado conmigo, un proceso nunca va a ser una maldición, ni mucho menos un arrastre, ni mucho menos un lugar de perdición. Un proceso es simple y llanamente un proceso, como según lo dictamina la Biblia, como según me lo revela el Espíritu de Dios. Aleluya. Porque un proceso es aquel lugar, momento, ocasión o tiempo que Dios permite en tu vida para que tu ser sea evolucionado, tu ser pueda seguir escalando, pueda seguir sobreponiéndote a esa adversidad que te está golpeando, pero que hace que en ti nazcan nuevas cosas.
Cuando tú estás tranquilo, cuando todo está en bonanza, no pueden surgir nuevas cosas. Pero cuando la presencia de Dios llega, la presencia de Dios hace que esa dificultad, que ese proceso, aleluya, en vez de ser para muerte, entonces sea para vida. Un momento de aprendizaje. Porque el proceso lo que hace es que te capacita. El proceso lo que hace es que te enseñorea de ti mismo. El proceso te da una identidad. Entonces, tenemos nosotros que aprender a vivir una vida espiritual, una vida plena en Dios, donde el Espíritu de Dios es el que controle y gobierne cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras emociones, cada una de las cosas que nosotros hacemos, de nuestras acciones. El Espíritu de Dios debe ser el guía que controle nuestras emociones, que controle nuestros instintos. Para nadie es un secreto lo que revela el libro de Romanos, gloria al Señor, en el capítulo 8, donde dice que si yo no tengo el Espíritu de Dios, pues yo no soy de Él. Porque lo que te identifica a ti como hijo de Él es el Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo, no salgan de Jerusalén. Jesús le dice, no salgan de Jerusalén, porque el día que ustedes salgan de Jerusalén, van a comenzar a expandir y a regar la semilla. Pero necesitan que ustedes sean llenos del Espíritu Santo, para que cuando salgan, la semilla que ustedes vayan a sembrar no sea una semilla de ideología, no sea una semilla de sabiduría humana, no sea una semilla de conocimiento corrompido, sino que sea una semilla revelada por el Espíritu de Dios. Jesús dijo, no nos preocupemos por lo que vayamos a hablar cuando seamos llevados delante de los reyes y delante de los tribunales, sino que el Espíritu mismo nos dará las palabras que nosotros vamos a hablar en ese momento, porque nuestra defensa es Dios. Entonces lo que hacemos debemos de hacerlo para Él y por Él. Entonces cuando comenzamos a hacer las cosas por nosotros, comenzamos a ver que en nosotros comienza una decadencia, comenzamos a morirnos espiritualmente, comenzamos a secarnos espiritualmente. Entonces el creyente debe de comprender qué es vivir una vida plena. Vivir una vida plena es entrar en comunión con el Espíritu Santo. Vivir una vida plena es conocer cuál es su voluntad. Si tú no has comprendido estos principios, tienes que correr rápido a la presencia de Dios y decir, Padre, heme aquí. Padre, heme aquí. Haz como tú quieres en mí. Porque hay muchos de entre nosotros que debemos de abdicar a nuestro control, a nuestra autoridad, a nuestra manera de pensar. Debemos de soltar, debemos de romper con nuestro propio ego, con nuestra forma de nosotros hacer las cosas. Porque llegará el momento donde Dios pondrá en ti hacer cosas que de ti y de tu corazón y de tu mente nunca van a salir. Pero si Dios la pone que tú la hagas, por eso es que este evangelio se vive y se cree por fe. Si yo le busco, yo tengo que creer que le hallo. Si yo me acerco a Él, tengo que creer que le voy a encontrar. Entonces, el Espíritu de Dios está ahí como un motor que hace encender la chispa de tu corazón. Por eso es que hay muchos que nos hemos valido por nuestra propia fuerza y hemos entendido que conforme a nuestra sabiduría, conforme a nuestras capacidades, nosotros vamos a lograr y conquistar cosas. Pero si el Espíritu de Dios, mira, si el Espíritu de Dios no dice te voy a bendecir, tú te puedes esforzar todo lo que tú quieras y tú no vas a ver prosperidad en tu vida. Porque la bendición no proviene de las cosas materiales que tú hagas, sino de una aprobación divina. Entonces, si tú no recibes aprobación divina, tú no puedes seguir escalando, tú no puedes seguir multiplicándote, tú no puedes seguir expandiéndote. Porque una cosa es lo que piensa el hombre y otra cosa es lo que Dios piensa. Dios dijo, he aquí que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Mis caminos son más anchos que vuestros caminos. Son más profundos. Entonces Dios piensa diferente a como el hombre piensa. El ser humano no escatima esfuerzo en hacer las cosas que pueden complacer su propio ego. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es el que te va a llevar. El Espíritu de Dios es el que te va a capacitar. El Espíritu de Dios es el que te va a preparar. Si Dios va a poner una obra en ti, Él va a hacer de que tú tengas la capacitación necesaria para tú poder ejercer y mantener esa función.
Porque el Espíritu de Dios es el que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Gloria a Dios. Mira lo que dice aquí en Corintios capítulo 12, verso 13. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Wow, eso es demasiado poderoso. Eso es demasiado poderoso. Porque yo he escuchado personas decir, es que yo no tengo la capacidad para hacer esto. Y yo entiendo, porque a todos Dios nos llamó con ministerios diferentes. Dice que a algunos lo hizo maestro, a otros lo hizo pastor, a otros lo hizo evangelista. Pero lo que más me llama la atención, que el mismo espíritu, por ejemplo, que tenía Moisés, es el mismo espíritu que Dios derramó sobre mí. El mismo espíritu que derramó sobre Elías fue el mismo espíritu que derramó sobre ti. Entonces, si tú eres de Dios y el Espíritu de Dios fue derramado sobre ti, eso de entender de que el Espíritu de Dios, aleluya, como guió a Moisés, como guiaron a los profetas, como guiaron a los apóstoles, también debe de guiarte a ti. Entonces, si tú no has comprendido, yo he escuchado personas decir, ¿y cómo es que Dios habla? ¿Cómo es que Dios habla? Porque, créame, que el Dios que hizo la boca, por lógica y por razonamiento, debe de hablar. El Dios que te hizo los oídos para escuchar, debe de escuchar de igual manera. Entonces, el Dios al que nosotros le servimos, Él habla, Él responde y Él se manifiesta como Él quiera. Y hay momentos que nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que Dios habla? Yo he escuchado personas que dicen, yo siento que cuando Dios me habla hay un fuego que me arropa. Yo siento que cuando Dios me habla, siento que me estremezco. Yo siento que cuando Dios me habla, yo caigo al piso, caigo como muerto. Yo siento que cuando Dios me habla, entonces tú debes de discernir cómo es que Dios trabaja y obra en tu vida. Porque Dios puede hablar a tu mente, puede hablar a tu corazón. Yo he visto a Dios hablando a través de sueños. Yo he visto a Dios hablando a través de revelaciones. Yo he visto a Dios hablando a través de boca de profetas. Yo he visto a Dios hablando. Yo he visto a Dios trabajando en el ser humano. Porque la voluntad que Dios quiere para con nosotros es siempre atraernos. Dios siempre busca la manera de cómo atraerte, de cómo seducirte, de cómo buscar la manera de cómo agarrarte y llevarte a su presencia. Si usted comprendiera cómo es el toque, cómo es la manifestación de Dios, usted comenzaría a comprender, comenzaría a escuchar aquellas cosas que Dios trabaja, que Dios habla al ser humano. Tú no puedes vivir una vida en la cual tú no sientas que Dios te hable, porque ¿qué dirección tú vas a recibir? Necesitas comprender de que hay un Espíritu de Dios que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y yo he visto personas que ni siquiera creen en estos tipos de manifestaciones. Yo he visto personas que ni siquiera confían en que Dios puede hablar y se valen por sus propios recursos. Pero el Espíritu de Dios es el que te va a guiar. El Espíritu de Dios es el que te va a enseñar. El Espíritu de Dios es el que te va a encaminar hacia aquellas cosas que se verán manifiestas en tu vida. Entonces, si fuimos todos llenos por un mismo espíritu, eso nos da a entender que las manifestaciones que vivió Pedro, las manifestaciones que vivieron los apóstoles, esa misma tipo de manifestaciones debemos nosotros de vivirla en nuestro ser, en nuestro interior. Bendito sea el Señor. Si usted se da cuenta, vivir una vida espiritual conlleva sacrificios. Conlleva que tú tengas fuerza de voluntad, que tú tengas carácter. Porque si estos principios no están en ti, tienes que anhelarlo, tienes que forjar en ti. Y el que esté carente, que la pida a Dios. Porque Dios ha de dar y ha de llenarnos. Y si nosotros le tocamos, entonces Él nos abre. Si nosotros le buscamos, Él se deja hallar. Entonces el Espíritu de Dios conoce que nosotros venimos desde un linaje pecaminoso. Y desde que nuestra mente comienza a razonar, entre el pecado en nosotros. Porque cuando niño, ¿de qué pecado se nos puede acusar? Pero después que nuestra mente comienza a generar, nosotros comenzamos a vagar, a ondear y a introducirnos en pensamientos que quizá a Dios no le agrada. Oiga lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 7, verso 14. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi cuerpo. Todo mi ser, dice, que se rebela contra la ley de mi mente.
Tu mente quiere agradar a Dios. Tus intenciones quieren agradar a Dios. Tus intenciones, tu mente quiere hacer lo correcto. Por eso es que hay una guerra mental que te asedia, que siempre te golpea, no te deja fluir, no te deja ser libre. Entonces, oiga lo que dice la Escritura. Cuando tu mente no está conectada con la esencia, con su presencia, en la voluntad de Dios, tu propio cuerpo se revela en contra de lo que tú crees. Por eso es que yo he visto personas con buenas intenciones, pero su cuerpo lo traiciona. Porque su cuerpo está viciado en delitos y pecados que no son de agradables ante la presencia de Dios. Entonces, la Biblia lo revela. La Biblia lo revela. Dice, Pablo dice, miserable de mí. Wow, Dios mío. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar a mí de este cuerpo de muerte? Entonces, oiga lo que dice la Biblia. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo lo dice, pero él dice, soy un miserable, porque aún yo queriendo hacer las cosas, no la puedo yo hacer. Entonces, dice él, pero bienaventurado soy yo que tengo a alguien. Wow, qué extraordinario es que tú nunca te vas a encontrar solo en medio de tu asedio, en medio de tu batalla, en medio de tu guerra. Qué bueno que tú no te vas a encontrar solo. Que aunque te cataloguen como miserable, hay gente que te han catalogado como lo más vil de esta tierra. Porque tus propios miembros se rebelan en contra tuya. Wow, Dios mío, gloria a Dios. Por eso es que se debe de vivir una vida plena delante de la presencia de Dios. Porque si tú no vives una vida plena delante de la presencia de Dios, comienza a surgir aquella ley que es pecaminosa, que está incrustada dentro de tu cuerpo, dentro de tus miembros. Y si tu mente no está bien preparada y no está bajo la cobertura de la presencia de Dios, tu propio cuerpo se rebela en contra tuya. Gloria a Dios. Por eso es que tu mayor guerra no es el proceso solamente que tú vives. Tu mayor guerra no es con el vecino. Tu mayor guerra no es con entidades espirituales. Tu mayor guerra es contigo mismo. Porque hasta que tú no entiendas, wow, que hasta que tu mente no aprenda a dominar tus propios instintos, tus propios miembros, tu propio cuerpo, tu propio ser, hasta que no sea doblegada ante la presencia del Señor, tu cuerpo todo el tiempo va a seguir levantándose en contra de ti mismo. Porque con tu mente tú quieres agradar a Dios, pero tu cuerpo te dice otra cosa. Gloria a Dios. Aleluya. Y nadie se equivoca, porque la Biblia especifica en Marcos capítulo 7, a la altura del verso 21, dice Jesús que de nuestros corazones salen los malos deseos. Mi alma adora. Aleluya. Note algo. La Biblia dice, Jesús hablando, y dice que de nuestros propios corazones salen nuestros malos deseos. Entonces, de lo que mayormente te debes de cuidar es de ti mismo. Y comprender que el que más te traiciona a ti no es tu amigo, ni tu mejor amigo, ni el que te dejó, ni el que te desamparó, ni el que no pudo bendecirte cuando tú estabas en momento difícil. El mayor enemigo tuyo eres tú. Hasta que tú no comprendas eso, porque es de ti mismo que tú debes de cuidarte, como Pablo le dijo a Timoteo. Debes de cuidarte de ti mismo. Tú debes de cuidarte de ti mismo cuando tú duermes, cuando te levantas, cuando caminas. Porque cuando tú tienes dominio, wow. La Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de dominio propio. Entonces hay muchos que se han acobardado porque no han querido hacerle frente a aquellas cosas que lo están maltratando, que lo están pisoteando, que lo están humillando, que lo están ensuciando delante de la presencia del Señor. Mi alma adora su presencia. Aleluya. ¿Sabe cuáles son las obras de la carne? Las obras de la carne es la idolatría. La obra de la carne es la hechicería. La obra de la carne es la enemistad, los pleitos, los celos. Dice aquí la ira, la contienda, la disensión, la herejía, las envidias, los homicidios, la borrachera, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo. Porque créame que todas las obras de la carne no están manifiestas y no están por escrito aquí en la Escritura. No están escritos en la Escritura. Pero Pablo dice que cosas semejantes a estas
O sea que hay muchas cosas que el ser humano todavía hace que no está de forma explícita escrita en la Biblia. Pero que para eso viene el Espíritu de Dios. Wow. Para que lo que no está escrito aquí en la Biblia, bueno, pues entonces Él lo escriba dentro de tu corazón. Mi alma adora. Porque hay niveles espirituales. Y hasta que tú no accedes a esos tipos de niveles, no se te son reveladas las cosas como el Eterno quiere que tú la manifiestes. Gloria a Dios. Entonces por eso es necesario vivir una vida plena delante de la presencia del Señor. Porque si no hay vida plena, usted no puede salir a camino. Usted será un cristiano mediocre y sentirá que todo lo que usted hace no tiene sentido. Pero cuando tú vives en el Espíritu, tú te das cuenta que todo lo que tú haces es fructífero, da buenos frutos. Mi alma adora su presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, la Biblia dice que Jesús dice que si de nuestro corazón salen los malos deseos, entonces ¿qué tenemos que pedir? Un corazón nuevo. Si no pedimos un corazón nuevo, y Dios es grande para hacerlo. Oiga lo que dice la Escritura aquí. Oiga lo que dice la Escritura aquí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Wow. Salmo 51, verso 10 al 12. ¿Por qué la Biblia estipula eso? ¿Por qué el salmista habla delante de Dios, de su Padre, y le dice: yo necesito que tú crees un corazón en mí? Un corazón nuevo, un corazón limpio. Nunca apartes de mí tu Santo Espíritu. Wow. Al parecer, ellos comprendían, oiga esto, ellos comprendían la importancia de tener un corazón limpio y de que su presencia esté en medio de ellos. Lo que hoy en día se ve es que hay muchas personas de que han invalidado la voluntad de Dios y la han suplantado por opiniones de ellos. Por eso es que hay gente que no le importa agradar a Dios, porque ellos se conforman con lo poco que están haciendo. Entonces, los demonios y las entidades espirituales se aprovechan de tu ignorancia y te alimentan de lo que tú anhelas. Pero cuando tú digas: Señor, heme aquí, wow, Dios mío. Cuando tú digas: heme aquí, entonces las cosas van a comenzar a cambiar. Verás transformación, verás renovación, verás que tu mente cambia, verás que tu corazón cambia. Wow, Dios mío. Porque hay gente que necesitan ser iluminados por su espíritu. Wow, Padre amado. Usted sabe lo bueno que es que el Espíritu de Dios sea el que hable por ti y no que tus propios hechos hablen por ti. Wow, Dios mío. Porque hay veces que tú no tienes que accionar para que Dios hable a favor de ti. Tú no necesitas eso. Porque lo que tú accionas, lo acciona en el secreto. Entonces el Dios que está en el secreto revela y manifiesta en público y te recompensa en público. De igual manera si hace lo malo. Mire, para terminar y cerrar, oiga, dice que cuando Jesús se iba a bautizar, él fue donde Juan el Bautista, que precisamente era su primo, ¿verdad? Era su primo. Y dice que le llevaba 6 meses de edad a Jesús. Y dice que él estaba en el desierto y Jesús fue al desierto. Fue al desierto a buscar a Juan para que Juan lo bautizara. Porque no importa en qué condición tú estés. Cuando Dios está contigo, oye esto, cuando Dios está contigo, la gente sale a buscarte, no importa en el lugar donde tú estés. Porque la gente anda detrás de lo que tú portas, de lo que tú tienes. No importa que tú tengas un desierto. No importa. Fíjese que él está en el desierto, está bautizando, pero él está bautizando en agua. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice la Biblia. Él está en el desierto, pero sin embargo, la gente va a bautizarse en agua en medio del desierto. Gloria a Dios. Porque de lo que otros carecen, tú lo tienes en abundancia. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, de lo que otros carecen, tú lo tienes en abundancia. Mi alma adora. Por eso fue que Cristo bajó y descendió como las multitudes estaban descendiendo al desierto. Y dice que allí, mientras Cristo y siendo bautizado, dice que el Espíritu de Dios descendió como una paloma. Wow, y se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y todo el que estaba ahí estaba escuchando esa voz, estaba escuchando esa palabra. Mi alma adora su presencia.
Wow, te amo, Jesucristo. ¿Mm? Entonces, la Biblia lo reveló ahí. ¿Mm? Porque es mejor que Dios sea el que hable por ti y no que tú quieras pintar una cosa que tú no eres. Cuando Dios dice, tú eres sincero, es porque tú eres sincero, porque Dios escudriña hasta lo más profundo de tu corazón. Pero hay momentos donde tu ego hace que tú mismo te engañes. Yo he visto personas decir, pero quien tuvo la culpa fue fulano. Pero cuando pesamos las cosas nos damos cuenta que el culpable fueron ellos. Pero ellos no son capaces de autorreconocer de que ellos están mal o que lo hicieron mal. Por eso es que a la gente se le hace tan difícil pedir perdón. Porque ellos prefieren que sea otro el que le pida perdón y no ellos, de hablarlo por su boca, pedir el perdón ellos. Entonces el ser humano necesita comprender que necesita a Dios y vivir una vida plena ante la presencia del Señor. Aleluya. Y no quiero abundar más. No quiero abundar más. Vive una vida plena delante de la presencia del Señor. Y empieza a tratar de agradar a Dios. Y aquellas cosas que son ocultas, pídele en secreto, que Dios te la va a manifestar a ti en público. Vamos a dejarlo hasta acá. Porque yo sé, comparte el contenido. Dale like. Vamos a expandir este ministerio. Sé que Dios hará grandes cosas. Y más que nunca busquemos su presencia. Busquemos de su espíritu. Vamos a comprender que Dios tiene más para darnos que nosotros que pedirnos. Comparte el contenido. Si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificación y comparte el contenido, que yo sé que va a bendecir también a otras vidas más. Aleluya. Así que hasta una próxima entrega nos estaremos viendo por esta misma vía a la hora que el Señor lo permita, que tú estés viendo este maravilloso video. Dios te bendiga. Se despide de usted su hermano y pastor y evangelista Hansel Díaz. Dios te bendiga y Dios te guarde.